Bien, bueno, bienvenidos entonces, ahora sí oficialmente a este teórico de literatura griega antigua. Vamos a estar hablando específicamente sobre jambografía y más específicamente todavía sobre Arquíloco, porque no vamos a estar hablando demasiado ni de Hiponacte ni de Semónides, que son los otros dos jambógrafos arcaicos, ni por supuesto tampoco sobre jambógrafos posteriores. Para que tengan una idea de lo que vamos a estar viendo hoy, vamos a hablar un poco de jambografía en general, vamos a hablar de Arquíloco específicamente, y después de estas dos cosas vamos a estar analizando el fragmento 196, 196 y 196A. Pero lo interesante es el 196. En realidad interesante es el 196A. Y lo vamos a estar analizando con un cierto grado de detalle. Porque realmente es un poemita corto y es un poemita que realmente vale la pena ver. En la bibliografía obligatoria de esta unidad, lo que nosotros recomendamos que lean es el texto de Sebastián Carrizo, un amigo de Rosario, y también el texto de... Uy, disculpen, se me fue el nombre del español. ¿Cómo se llama? Suárez. Eh, Se me fue. Ya me va a venir, no importa. De hecho, lo estoy buscando, no va a ser trampa. El texto del crítico español, cuyo nombre escapa a mi memoria en este momento, eh, Suárez de la Torre. Tenía a Suárez de la Torre. Por supuesto, en esta unidad también tiene el texto del doctor Torres de la escatología, pero eso ya es para Píndaro y lírica coral. El texto de Suárez de la Torre es un recorrido por la épica arcaica con una visión un tanto más tradicional, y el texto de Sebastián Carrizo lo menciono ahora al comienzo de la clase porque es un texto interesante. Ustedes van a encontrar un poco difícil en algunos puntos, sobre todo hacia el final. No sé si ya lo estuvieron viendo, si no estuvieron viendo no importa, lo pueden ver más adelante. Van a encontrar hacia el final medio difícil, se pone un poco técnico en términos de su enfoque, del enfoque metodológico que él adopta para su estudio. Pero nos parece interesante, nos pareció interesante que lo vieran, en parte porque nos gusta también a todos hacer un poco de promoción de la investigación que se hace en Argentina, sobre todo cuando es muy buena investigación, como es la de Sebastián. Eh, y aparte porque una de las cosas que a mí me gusta, ya lo vieron con la clase de literatura oral, pero hoy lo vamos a ver creo que todavía más. Decía, una de las cosas que a mí me gusta a la hora de trabajar literatura antigua es mostrar cómo que estemos trabajando literatura antigua no significa que tengamos que usar métodos de hace 2000 años. La literatura antigua es nuestro corpus, pero no es nuestra guía espiritual para aproximarnos al objeto de estudio. Y una de las cosas interesantes en el caso del trabajo de Sebastián, y algo de lo que vamos a hablar un poco en esta clase también, es justamente la incorporación de metodología, por lo menos una consideración metodológica que toma en cuenta avances en diferentes áreas de investigación científica contemporánea. Pero antes de pasar a todo eso, que es la parte interesante y que tiene que ver con el concepto de yo poético, vamos a estar hablando un rato de jambografía, porque sin tener un poco de contexto sobre qué es la jambografía, nada de lo otro tiene mucho sentido. Lo primero que tienen que saber sobre la jambografía como género es que es muy difícil definir la jambografía como género. Conforme más aprendemos de ciertos géneros poéticos de la antigüedad, más nos damos cuenta que son menos como géneros literarios de tipo novela policial y más como géneros musicales de tipo rock. En el sentido de que definir el género policial, aunque hoy ya todavía sigue siendo un tanto complejo, hay ciertas reglas del género policial que se mantienen medianamente constantes. En cambio, si nos aproximamos a géneros musicales, como decir el rock o el tango, realmente los límites de qué es rock y qué no es rock, qué es tango y qué no es tango, son muy difusos, aún a pesar de que hay representantes prototípicos del género. En el caso de la jambografía tenemos algo muy similar. Tenemos representantes prototípicos del género, pero tenemos un montón de cosas que sí son jambografía, pero ¿en qué sentido? ¿Por qué? Es un poco más difícil de identificarlo, y lo que podemos decir es que es un género, es un tipo de identificación genérica que es difusa.
¿Por qué? Bueno, esto tiene un poco que ver con la historia de la jambografía. Y vamos a arrancar justamente con el origen del jambo como género. Desde ya no conocemos el origen, no tenemos un testimonio directo del origen del jambo como género, lo que tenemos son etiologías del concepto de jambo, que eso lo van a encontrar justamente en el texto de Sebastián. Pero la etiología más famosa, la etiología a veces decimos porque somos helenistas, pero también la palabra más común es etiología, es el origen, ¿no? La causa. Está en un mito que se relata en el himno médico a Deméter. En ese himno se cuenta la historia del secuestro de Perséfone. No sé si ustedes conocen este mito, yo lo resumo rápidamente. Perséfone, la hija de Deméter, que es la diosa de la primavera, básicamente. En realidad es la diosa de la naturaleza y de la generación vegetal, para ser más genérico todavía. Eh, Perséfone es secuestrada por Hades. Secuestrada es una palabra fuerte. Es, digamos, institucionalmente llevada por Ares en su carro a la fuerza para casarse, porque la de Zeus se la había concedido como esposa. Después empiezan mal, pero tienen una relación muy buena Perséfone y Hades. De hecho, una de las relaciones más estables y amorosas de la poesía antigua, a pesar de que empieza con un secuestro. Pero bueno, nota de color. Eh, y Demeter se enoja. Básicamente, Demeter no le gusta nada que le hayan entregado a la hija, mucho menos a Hades, eh, que tiene mala fama, pero era un buen muchacho. Eh, Pero bueno, Demeter no le gustó nada, que nadie le hubiera preguntado, y entonces somete al mundo a un invierno constante, en medio de de un periplo por diferentes lugares del mundo, llega a Atenas, llega a Eleusis en realidad, donde es recibida en la casa del rey, cuyo nombre, hoy estoy con los nombres de una manera terrible, ya me va a venir. Eh, Donde es recibida en este lugar, en el Eleusis, y una sirvienta de la casa que se llama Iambe, la entretiene con burlas y juegos y chascarrillos para que Demeter se alegre. La idea es que a partir de este momento se convierte en una práctica ritual, en diferentes rituales, entre ellos rituales eleusinos, justamente, hacer este tipo de burlas y satirizaciones para como un aspecto del gesto ritual para entretener a los dioses y también para diferentes funciones sociales. Es medio difícil, no me quiero meter en esto porque es un tópico bastante espinoso. Este tipo de rituales son muy comunes en diferentes lugares del mundo. Hay muchas culturas que tienen estos rituales astrológicos, rituales en donde la burla es el centro y donde la sociedad está permitido burlarse de manera incluso agresiva de otros. Suelen ser genéricamente excluyentes, o sea, mujeres por un lado, hombres por el otro, o un ritual específico de mujeres, un ritual específico de hombres. Y la hipótesis es que la poesía yámbica en Grecia surge como un proceso de sofisticación a partir de estos rituales. Que si ustedes conocen la historia, alguna vez escucharon la historia del origen de la comedia que está en Aristóteles, básicamente es la misma. Aristóteles dice, así empezó la comedia, así empezó el jambo, así empezó la comedia. Estamos contando la historia que está en Aristóteles y es una historia bastante razonable. En general, a veces Aristóteles decía pavadas, pero muchas veces, y la mayor parte, era tenía una intuición bastante adecuada de cómo eran las cosas. Eh, Ahora bien, el gran problema que nosotros tenemos es que el jambo que tenemos, el jambo que conservamos, incluso el jambo más arcaico de todos, está muy lejos ya de estos orígenes rituales. No sabemos, es muy probable todavía, es muy probable que siguieran existiendo este tipo de rituales muy entrado a la época histórica en Grecia, pero lo que nosotros tenemos escrito no es lo mismo que tenemos en estos rituales. Y acá volvemos al problema de una cultura oral, una cultura mayormente oral. Y si bien
ustedes ya salieron ayer de la época arcaica con el teórico de Safo y están empezando a salir de Safo, estamos empezando a salir todos de la época estrictamente oral de la cultura griega. Todavía estamos en una cultura mayoritariamente oral, en un sentido muy fuerte. Entonces, esta poesía que tenemos conservada, esta poesía yámbica de Arquíloco, de Hiponacte, de Semónies, es apenas una minúscula parte de lo que circularía como poesía yámbica. No solo en el sentido de que había quizás contextos rituales en donde este tipo de poesía se producía, sino por el contexto primordial de que esta poesía, de la parte escrita de esta poesía que nosotros tenemos, se produciría, que es el simposio. Pero antes de pasar al simposio, que va a ser un tema muy importante tanto en esta clase como en la que viene, vamos a hablar un poco más del jambo en términos de efectivamente qué es lo que se incluye en el jambo. Y acá, como decía, estamos hablando de un género difuso. Hay ciertas características que la poesía yámbica puede tener, pero no necesariamente un poema tiene que tener todas estos rasgos para hacer un jambo. El primero de estos rasgos es métrico, así que es algo que vamos a pasar muy por encima porque hay que digamos, trabajar con los textos originales y aprender un poco de métrica griega para efectivamente comprenderlo, pero muy a grandes rasgos, el jambo en Grecia está identificado con un tipo de metro específico, más bien un tipo de ritmo, deberíamos decir. El metro yámbico por excelencia es lo que se llama trímetro yámbico, pero el jambo en realidad es más bien más un ritmo, sobre todo en la época arcaica, es más un ritmo que un metro. Es un ritmo compuesto por un sonido breve y un sonido largo. Ta-tam, 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 ta-tam. Esto en contraposición con el ritmo tradicional de la épica, que es el ritmo dactílico, que es un sonido largo y dos breves. Tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam, etc. No toda la poesía yámbica es en jambo. Esta cuestión traicionera. El metro es un rasgo típico del de la jambografía, pero no todo lo que podríamos considerar jambografía en sentido estricto está en jambo. De hecho, después vamos a ver un ejemplo de Arquíloco, que es claramente poesía jambográfica, pero no está en jambo, está en dístico elegíaco. El segundo tema tiene que ver justamente, el segundo rasgo general de la jambografía tiene que ver con los tópicos que trabaja. Y habíamos hablado de poesía burlona, poesía que hace crítica social, y que en general lo que hace, se dedica a insultar o voy a repetirlo, burlarse de algún personaje, o de alguna familia o de lo que sea. Eso es muy propio de la jambografía, como en general todo lo que tenga que ver con un estilo bajo y a veces incluso soez. Lo vamos a ver de vuelta en el poema de Arquíloco, hoy lo vamos a ver claramente en el poema de Arquíloco, el estilo soez. La jambografía es un tipo de poesía popular, un tipo de poesía que llamaríamos popular, esto es muy relativo, la épica también es poesía popular, pero digamos poesía de registro bajo. No es el registro sofisticado de la épica, el registro eufemístico de la épica, sino que poesía es género bajo, en donde se habla de sexo, se habla de partes, de pudendas, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy muy fino con las palabras hoy, espero que vayamos mejorándolo durante el transcurso de la clase. Y el otro rasgo que algunos asocian con la jambografía, y a mí me parece que es un rasgo muy interesante, y tiene que ver con este origen ritualístico en estos rituales de burla, tiene que ver con el hecho de que la jambografía muchas veces hace algún tipo de moralización, de lección moralizante. ¿Y cómo hace esta lección moralizante? Bueno, como la comedia suele hacer lecciones moralizantes. A veces es una de esas cosas que uno le dice, la comedia que anda gente revoleando falos artificiales por el teatro está haciendo algo moralizante. Y en realidad sí, y si uno se pone a pensar en la comedia, la comedia contemporánea incluso, la comedia es mucho más moralizante en general que el drama. Lo que es una cosa muy notable, pero cuando uno se pone a pensarlo, sí, es efectivamente así. La comedia suele transmitir mensajes morales y replicar patrones de pensamiento social mucho más de lo que el drama suele hacer eso, que todo es tomar más libertades en términos de
mostrar cosas que son desagradables y cómo reaccionar ante esas cosas desagradables. En el Jambo, aunque la moralización no siempre es explícita, de hecho la mayor parte de las veces no es explícita, hay claramente aspectos moralizantes y claramente aspectos que, digamos, refuerzan la perspectiva social. Recuerden que si quieren hacer cualquier pregunta, pueden levantar la manito acá de Teams y me hacen la pregunta. Yo puedo también interrumpirme directamente con el micrófono, pero la manito tiene la ventaja de que los voy a escuchar. Los voy a habilitar. Bueno, justamente Candela nos acá está ilustrando el uso de la manito. Bien, Candela. Sí, Ale, cuando mencionaste que, bueno, que no toda la poesía yámbica está en Jambo, los poemas en caso que no estén en Jambo, ¿hay como una discusión en tanto si pertenecen al género o se acepta mayoritariamente que sí? Bien, muy buena pregunta. Eh, depende del autor, digamos, una de las cosas que efectivamente se discuten tiene que ver con esto. Digo, puede haber jambo fuera del metro yámbico. Eh, el consenso más actual es que sí, que no hay que ser muy estricto con esto, pero depende del autor al que uno le pregunte. Yo particularmente estoy usando mucho el enfoque de Swift, una autora que se llama Laura Swift, sobre la cual vamos a hablar bastante hoy, porque es una de las especialistas en arquílogo. De hecho, sacó la última edición comentada de arquílogo hace 2 años nomás, en 2019. Eh, estuvo acá en La Plata también, hasta bien. Creo que fue el mismo año que sacó la edición de arquílogo. Yo pero no la habíamos visto todavía. Eh, Y justamente ella habla de esta cuestión de cómo el metro pasa a ser uno de los componentes. Pero, digamos, dependiendo en qué momento y a qué crítico uno esté consultando, puede ser algo que es determinante o no. Algunos han sostenido, por ejemplo, que el rasgo determinante de Jambo es el carácter burlón y el metro no tiene nada que ver. Otros han sostenido que el metro es lo definitorio, etc. Lo que sucede es que, y acá es donde empezamos a ver justamente cómo la evolución de la crítica empieza a adquirir conceptos teóricos y conceptuales, digamos, herramientas conceptuales y teóricas más sofisticadas. Una de las cosas que sucede es que cuanto más atrás uno se va, más aparecen críticos tratando de buscar la clave, la explicación, la definición de Jambo que sea irrefutable y que abarque todo lo que yo creo que es Jambo. Hoy tenemos herramientas conceptuales más sofisticadas, hoy tenemos un manejo de un concepto de género que es más difuso, sabemos que existen cosas como géneros difusos, sabemos que existen cosas como definiciones que no son, pero más hay una cuestión lógica, ya desde un punto de vista de la lógica formal, sabemos que podemos hacer definiciones que no necesariamente hagan que todas las cosas que se incluyen en esa definición satisfagan todos los criterios, etc. Hay un montón de herramientas, pero no viene al caso, lo importante es que no todos acuerdan, no todos acuerdan, pero el consenso avanza hacia una definición del jambo como un género más difuso, que en realidad es lo que está pasando en todos los géneros griegos, eh, incluso la épica, la elegía, etc. Los géneros griegos arcaicos. Después ya conforme se avanza hay un poco más de estandarización porque los propios griegos empiezan a estandarizar. La propia crítica literaria empieza a estandarizar y esa estandarización se empieza a reflejar en los géneros. Pero al mismo tiempo esa estandarización, bueno, ustedes saben la historia de los géneros literarios. Bueno, quizás no la saben porque una de las cosas que los alumnos siempre reclaman es que no se enseña géneros literarios en la facultad. Cosa que es cierta y es otra de las grandes cosas que sería maravilloso que teoría de análisis literario enseñara, ¿no? Cuestión de géneros literarios. Pero bueno, nada, vivimos con eso. Una de las cosas que sucede cuando los géneros literarios se estandarizan es que empieza a haber gente tratando de desestandarizar los géneros literarios, rompiendo las reglas establecidas de los géneros literarios. Eso es algo que se ve claramente en la poesía helenística y vamos a hablar un poco cuando lleguemos a poesía helenística como de hecho los poetas helenísticos que fueron los que establecieron las reglas, después buscaron formas de romper esas reglas que ellos mismos habían establecido. Porque claro, ¿para qué establecer reglas sino para romperlas? ¿Qué otro objetivo tiene establecer las reglas? En el arte. En el arte hay que agregarlo. Eh, entonces, decíamos, tenemos un tipo de poesía que es algo difuso, que es difuso en su género.
Y hablábamos de este origen ritual, y yo les decía que en realidad, por más que esta poesía tenga origen ritual, el lugar por excelencia de la poesía yámbica que nosotros conservamos no es el ritual religioso, sino el simposio. Y no no hablaron del simposio con el profesor Torres ayer, sería el único contexto. Calculo que no, porque hablaron de Safo y Alceo. Puede ser cuando hablaron de Alceo un poco. No es una pregunta retórica. No, Sí, no lo pero muy mencionó. por encima. Bien, Ahora bueno. lo nombró simplemente. Bien, hoy vamos a hablar un poco más del simposio y calculo que con Gastón van a hablar un poquito más, aunque yo voy a cubrir el grueso, que en realidad es bastante breve, no es nada de otro mundo. Pero es importante entender el concepto de simposio, porque el concepto de simposio atraviesa la cultura griega, por lo menos durante la época arcaica y clásica. Después hay que problematizar un poco, pero es bastante claro. El simposio es, en primer lugar, un montón de hombres reunidos a la noche tomando vino. Pero no es eso, digamos. Eso es como si sacaran una foto del simposio, lo que venían es un montón de hombres tomando vino. Ciertamente, siempre hay hombres y siempre hay vino. Excepto que hay quienes sostienen que hay simposios de mujeres. Hay cierta evidencia de simposios de mujeres. Es difícil estar 100% seguro y por supuesto acá hay que tomar en cuenta siempre cuando hablamos de Grecia que Grecia no existe. Digamos, esto es algo que tienen que tener en cuenta siempre, siempre, siempre que hablemos de Grecia. Grecia no existe. Digamos, existe hoy Grecia, a duras penas, pero existe. Pero en la Grecia antigua, en la antigüedad, Grecia no existía. Lo que existían eran un montón de ciudades dentro de lo que podríamos llamar el territorio griego. Y las diferencias culturales y de prácticas e institucionales entre las diferentes ciudades podían ser abismales. Abismales. Cuando digo abismales, quiero decir abismales. En algunas ciudades, por ejemplo, el ejemplo clásico que a mí me gusta, porque a todo el mundo se lo termina acordando, es el de la pederastía. Mucha gente, la regla de la pederastía en la época clásica, hay digamos, la vieja leyenda de que los griegos eran todos pedófilos. Bueno, en realidad, dependiendo en qué ciudad uno esté, la pederastía podía ser una institución protegida por el Estado y fomentada por el Estado, o podía estar prohibida. Y estamos hablando de 100 kilómetros, caminar 100 kilómetros y pasabas de qué maravilla la pederastía a ojo con lo que haces con el nene. Y esto es lo mismo que vale para todo. Entonces, en el caso del simposio, nosotros tenemos la mayor parte de la evidencia, sobre todo, tenemos como una cosa medio compleja. El tema de la mayor parte de la evidencia es compleja, pero tenemos un modelo más o menos general de lo que sería el simposio, y tenemos que acordarnos que podía haber muchas variaciones. Y lo traigo a colación justamente por el tema del simposio femenino, porque es muy probable que en varias ciudades existiera la institución del simposio femenino, pero no necesariamente en todas. El simposio masculino casi con certeza sería una institución que existiría de una manera o de otra en todas las ciudades. ¿Y por qué digo institución? Porque acá está la cuestión. El simposio no es una mera reunión de amigos tomando vino. Es una institución cultural, con reglas, con una serie de reglas, que tienen que ver con cómo se realizan diferentes prácticas, quiénes participan del simposio, cómo se participa del simposio, qué es lo que sucede en un simposio. No digamos tanto como está completamente regulado, pero está fuertemente regulado en la actividad del simposio, regulado culturalmente, no regulado legalmente. En el simposio participan hombres mayores en general, aunque podía haber, justamente volviendo al tema de la pederastía, podía haber erómenoi, o sea, los chicos. Se realiza una serie de actividades rituales que tienen que ver con las libaciones y el canto de himnos muchas veces. Se come, se toma, se escucha música también muchas veces, había entretenimiento. Se discute sobre la sociedad y sobre política, sobre todo sobre política. Sabemos que los simposios son los grandes espacios de discusión política en todas las ciudades griegas, como bueno, pasa en cualquier de eso, es transcultural, no es solamente griego, la gente se reúne a tomar vino y comer y discute de política. Pero además los simposios son espacios en donde se constituyen grupos políticos.
De vuelta, es algo también relativamente transcultural, pero concentrémonos en Grecia. Pertenecer a un determinado grupo social, grupo no solo un grupo de una categoría social, sino un grupo dentro de la sociedad, esa participación se consolida con la participación en esta actividad que es el simposio. Y otra cosa que pasaba en los simposios, y esto absoluta y completamente, porque más pasaba en prácticamente todas las actividades de Grecia, era la recitación poética y el canto poético. Y el canto poético del simposio podía ser de un montón de tipos. Esto también depende mucho del lugar y el contexto en el que uno esté y el tipo de simposio. Pero una de las cosas que encontramos de manera sistemática en los simposios a lo largo de toda la época arcaica y clásica es poesía de carácter, podríamos llamar poesía de cohesión social. Tipos de poesía donde lo que se hace es tomar los valores de ese grupo de pertenencia y reforzar esos valores. Y entre esa elegía, perdón, me adelante, entre esa poesía tenemos la elegía de Teognis y la elegía de Solón, de la cual van a ver, ya te dejo, Leandro, la elegía de Solón, de la cual van a estar hablando la semana que viene, pero también tenemos la jambografía, que es poesía de cohesión social porque lo que hace es reforzar valores morales, reforzar los valores morales del grupo de pertenencia a través de el menosprecio de personas que no respetan esos valores morales, precisamente. Leandro. Leonardo, perdón. Gracias, Alejandro. Tengo una consulta. Vos realizás primeramente comentaste ahí que en los simposios aparece la música y posteriormente existe la poesía. Digo, esta escisión, música-poesía, ¿hasta dónde existe? Porque cuando estábamos viendo Épica decíamos que, bueno, nada, efectivamente son cantos y están cantados. Ahora, quizás existiera la música desprovista de letra, no lo sé y es una curiosidad. Muy buena pregunta también. Voy a especificar un poco lo que quise decir porque estuvo poco claro. Música desprovista de letra es un problema gigantesco. Recuerden bajar la mano cuando terminan de hacer la pregunta. Si no, si quieren volver a hacer una pregunta, queda la mano para que la puedan volver a levantar. Música desprovista de letra es un problema gigantesco. De hecho, hay toda una discusión, esto ya creo que lo hablamos mínimamente, hay toda una discusión sobre si el concepto de música, en tanto nuestro concepto de música existía en la Grecia antigua. Personalmente, y digamos, la idea conceptual está, el concepto de música puede existir, digamos, en una discusión, por supuesto, se podía hacer la separación. Pero cuando yo digo que había acompañamiento musical, quiero decir que había gente tocando instrumentos y alguien cantando. Cuando hablaba de recitación poética me refería a que los miembros del propio simposio hacían recitación poética. Ahí estaba haciendo la diferencia. La diferencia no está en el hecho de que una tenía letra y otra no tenía letra, sino en el hecho de quién estaba haciéndolo. En el simposio podía haber músicos que cantaran y quizás épicas justamente, pero después los propios miembros del simposio eran los que componían poesía o hacían poesía. Los tiranos griegos, eh, de hecho, gozaban particularmente del siglo VI, esto ya, gozaban de tener poetas en el simposio, de invitar a los poetas a sus simposios para que los poetas les recitaran. Y este es un proceso, y este es uno de los procesos que generan la profesionalización de la poesía lírica. Porque como pueden ver en Safo, en Argilo, en Alceo, estamos hablando de poetas que son semiprofesionales, no son profesionales, son miembros de la clase dominante que por las razones que sean componían poesía, porque les gustaba componer poesía. Pero conforme avanzamos en el tiempo, y vamos a ver, lo van a ver con la lírica coral, lo que vamos a ver es el desarrollo de poetas profesionales, poetas que de hecho cobraban por componer poesía y vivían de componer poesía. El paso intermedio entre uno y otro son los poetas profesionalizados, semiprofesionales profesionalizados, por poetas que vivían a través de participar de simposios de personas que actuaban como mecenas. Y ese es el caso de Anacreonte, por ejemplo, posiblemente de Teognis. El poeta semiprofesional nunca deja de existir, Solón en alguna vez es un poeta semiprofesional, pero estos poetas, un poeta como Anacreonte, es un poeta de alguna manera intermedio hasta llegar a un Píndaro, que es un poeta claramente profesional.
que de todas maneras seguramente participaba también en simposios y ese tipo de cosas y lo invitaban a comer. Entonces, cuando decimos música, cuando yo digo acompañamiento musical, me refería a que quizás había alguien recitando épica, por ejemplo, mientras la gente comía o antes de empezar, mientras el vino empezaba a circular, alguien que quizás cantaba un himno a los dioses, pero después los propios miembros del simposio componían poesía. ¿Cuál es el límite exacto y cómo era la práctica? Por supuesto, no lo sabemos porque no tenemos manual detallado. Y quizás una cosa existía, una de las dos cosas estaba presente en uno, otro no estaba en otro, quizás ninguna de las dos. Es muy difícil efectivamente definirlo. Pero ambas cosas podían estar. Música sola también podía ser. No podemos negar la posibilidad. Es más probable que hubiera algún tipo de persona cantando, pero no podemos negar la posibilidad de que hubiera música sola tampoco, ¿no? No tenemos forma de negarla ni tenemos forma de afirmarla. No sé si, asumo que respondí. Si no me dicen nada, respondí la pregunta. Si no respondí la pregunta, levanten la mano de vuelta. Así yo no tengo que preguntarle si respondí la pregunta cada vez que termino de responder una pregunta. Bien, es en este contexto de simposio donde se habría producido la poesía, la mayor parte de la poesía que nosotros tenemos de Arquíloco. Y ahora vamos a pasar un poco a Arquíloco y cuando pasamos a Arquíloco vamos a volver después a dar un pequeño giro otra vez hacia la cuestión teórica. Sobre Arquíloco sabemos un par de cosas con relativa certeza. Una de ellas es que era de Paros. Paros es una islita en Grecia, en el Egeo, sobre la costa de Asia Menor. Sobre esto tenemos un grado de certeza importante, en buena medida porque Arquíloco recibió culto en Paros, culto heroico en Paros muchos siglos después de su muerte, a partir del siglo III después de Cristo, antes de Cristo. Eh, y bueno, digamos, claramente, para recibir culto heroico en un lugar, a menos que seas Homero, que fueras Homero, era porque eras de ese lugar, y digamos, la tradición de la influencia de Arquíloco en Paros es de larga data. Mucho más importante que eso, el propio Arquíloco nos informa que de Paro tenemos poesía de Arquíloco que claramente está asociada a la sociedad paria, ¿sí? En particular ligada a lo que es la conquista de Tasos, que es una zona del sur de Tracia, donde Arquíloco, en cuya conquista Arquíloco parece haber participado. Hay algunas, digamos, participó de luchas en la zona de Tasos, pero no sabemos si es la primera o la segunda generación. Hoy es más o menos acuerdo en que en realidad Arquíloco participó de este primer esfuerzo de colonización. En parte por esto, en parte por otros datos, podemos ubicar a Arquíloco en la mitad del siglo VII, hacia la mitad del siglo VII. Antes de Cristo, no tengo que aclararlo. Ahora, eso es lo que podemos saber con un grado de certeza, es que Arquíloco era de Paros y que vivió, bueno, cierto grado de certeza, más o menos la datación. Pero tenemos toda una biografía de Arquíloco, y acá es donde se pone un poco jugosa la cosa, y de esto sí deben haber hablado mucho ayer con el profesor Torres, que es la biografía de los poetas antiguos, y lo que significa la biografía de los poetas antiguos. Bueno, yo les voy a dar una perspectiva que es bastante diferente a la del profesor Torres, y lo divertido de estas dos clases es que vamos a contradecirnos un poco, y lo hacemos a propósito para que vean que hay diferentes perspectivas y que no estamos de acuerdo. Bien, biografía rápida de Arquíloco. Y hay un párrafo en la edición de Swift que básicamente es la biografía de Arquíloco, así que voy a leer más o menos eso para que no andar improvisando. Era de Paro, era el hijo de un tal Telesicles y una esclava llamada Enipo. Hasta ahí todo bien, para acá viene lo divertido. Cuando era joven, un día el padre le dijo, anda a vender esta vaca, había una vaca, tenía una vaca en la casa, y le dijo, anda a vender esta vaca al mercado. Arquíloco le dijo, sí papá, agarró la vaca y mientras iba con la vaca aparecen 10 muchachas que venían de, aparentemente, hacer algo en los campos y Arquíloco empieza a hacer como una cosa burlona, y a reírse un poco. Y las muchachas le dicen, danos la vaca. Arquíloco le da la vaca, las muchachas desaparecen con la vaca
y lo que queda en el lugar es la lira. Déjenme terminar la biografía de Arquíloco. A partir de esto, el padre de Arquíloco, Teresicles, viaja a Delfos, donde el oráculo le dice que el primer hijo que lo recibiera, cuando volviera a su casa, iba a tener una fama eterna. El padre vuelve y el hijo que lo recibe es, como era de esperar, Arquíloco. En algún momento de su vida, Arquíloco se une, como le habíamos comentado, a esta empresa militar de los parios en Tasos. Y acá viene lo interesante para la historia de Arquíloco. Se compromete, un matrimonio, se arregla un matrimonio entre Arquíloco y una hija de un personaje muy importante de la sociedad paria, que es Licambes, que se llamaba Neóbule. La hija se llamaba Neóbulo, ¿no? Por alguna razón que desconocemos, pero que estaría en algún lado relatada, o quizás nunca se relata, justamente para mantener el chiste, Licambes rompe el compromiso y Arquíloco, enojado, entre otras cosas, además de acostarse con la hermana de Neóbule, sobre lo cual vamos a hablar bastante más en detalle hoy, compone tanta poesía, compone una serie de poesía agresiva contra toda la familia, tan terrible, que toda la familia se termina suicidando. O sea, les hizo bullying hasta la muerte, digamos. Hoy diríamos una cosa por el estilo. Bueno, eventualmente Arquíloco moriría en batalla. Pero es una de las muertes, es una muerte posible, digo. Después de todo, era una persona que luchó en batalla. Pero no tenemos mucha idea. Otras fuentes sugieren que también había sido un personaje de cierta importancia en el culto de Paros, quizás ligado al culto de Dioniso en Paros. Algunos dicen que era sacerdote de Dioniso en Paros. Esto iría de la mano con su culto heroico también. Bien. Acá es donde la cosa se pone interesante, porque toda esta biografía que ustedes escucharon es una biografía que está extraída por autores posteriores de la propia poesía de Arquíloco. Aunque es posible que haya algunas fuentes independientes a la poesía de Arquíloco, muy poco, y en general seguramente no sobre Arquíloco, sino sobre cosas como la colonización de Tasos, todo lo que yo les acabo de contar está extraído de la poesía de Arquíloco, que es el procedimiento habitual de la biografía antigua. Es decir, tomar lo que dice el poeta y decir, esta es la biografía del poeta. Lo que, como pueden imaginar, genera un enorme problema, que es que está el poeta diciendo la verdad. Y a mí siempre me divierte decir, bueno, a ver, acá hay un problema. Ok, supongamos que yo creo que luchaste en Tasos. ¿Por qué no? Me parece totalmente verosímil. Los parios colonizaron Tasos, las personas de la alta sociedad de todas las ciudades griegas participaban de la guerra, eran los que participaban de la guerra. Lejos de ser solo verosímil, es muy probable que Arquíloco hubiera participado en la colonización de Tasos o algún otro tipo de empresa militar de la zona. Se comprometió con Licambes, con la hija de Licambes. Bueno, puede ser, digo, en algún momento la gente se compromete, se casa, tiene hijos, vive feliz. O no, bueno, puede ser el caso de Arquíloco y Neobulek o no. El único pequeño problema con esto es que se cuenta una anécdota exactamente igual sobre Hiponacte. Hiponacte, otro poeta de Yambógrafo, también se comprometió con la hija de alguien, también compuso poesía sarcástica hasta matarlos a todos. Con lo cual ya hay una sombra de duda importante respecto a la posibilidad de que los dos poetas yambográficos les haya pasado exactamente lo mismo. Cuando digo una sombra de duda importante, quiero decir que está absolutamente imposible. Pero lo más importante de todo esto es que todo esto empezó porque te cruzaste con las musas y te cambiaron una vaca por una lira. Y eso todos podemos estar 100% seguros de que no pasó, que te cruzaste con las musas y te cambiaron una vaca por una lira. Y acá es donde empieza la cuestión de la ficcionalización del yo en la poesía yámbica. Toda esta biografía de Arquíloco, y de vuelta, esto tiene mucho que ver con incorporar instrumentos conceptuales y teóricos más sofisticados a la hora de aproximarnos a la poesía antigua y moderna en general, pero en este caso antigua.
toda esta cuestión de la biografía de Arquíloco como lo que, digamos, como lo que Arquíloco cuenta, disculpen, de tomar lo que Arquíloco cuenta como una poesía, perdón, como biografía efectiva de Arquíloco, ha generado un enorme grado está muy problematizada hoy y muy discutida en términos de qué es efectivamente lo que tenemos que entender respecto a la poesía de Arquíloco. Y esto es mucho de lo que habla Sebastián en el trabajo que ustedes tienen. A grandes rasgos, vamos a hablar de un par de posturas. No es que hay dos posturas, vamos a hablar de un par de posturas. Una de las posturas es, por supuesto, asumir que es todo un proceso de ficcionalización. Es todo ficción. Fin. Todo mentira. La gente se divertía contando historias. Esa es una posibilidad, y es una posibilidad muy perfectamente verosímil. Otra postura, que también es interesante, que es parecida a la anterior, pero en realidad tiene que ver con parte de una corriente norteamericana, sobre todo auspiciada por West, es tomar la jambografía como una obra a partir de personajes de stock, lo que se llama stock characters. Es decir, personajes ya transmitidos por la tradición que el poeta toma y compone poesía a partir de eso. Es un poco difícil aceptar esta postura, no tanto porque esté intrínsecamente mal, sino porque en realidad no tenemos mucha poesía jambográfica que refleje eso, ¿no? La poesía jambográfica que tenemos no parece estar funcionando de esa manera. Hay mucha variación, hay muchas cosas que pasan que no responden a la idea del personaje de stock. Y en particular hay episodios que, aunque parezcan sistemáticos o tradicionales, parecen también muy específicos a cada una de las historias. Y a esto hay que agregar un problema más. Y es que si la poesía jambográfica puede ser de personaje de stock, bueno, ¿qué pasa con Safo? Digo, porque el personaje de Safo y la biografía de Safo, difícilmente uno se sentiría tentado a decir, bueno, es poesía de personajes de stock. De hecho, parece lo contrario, parece haber un enorme esfuerzo, esto lo podemos inferir más a partir de las biografías que a partir de la poesía de Safo, que nos quedan pocos restos de poesía biográfica en Safo. Parece un relativo esfuerzo por darle mucha personalidad y mucha entidad a las personas de la biografía de Safo. Y algo similar sucede con Arquíloco. Lo poco que tenemos, y vamos a ver hoy una de las pocas cosas que tenemos, más que tratar a los personajes como personajes de stock, parece estar dándole un carne a estos personajes, que quizás en su fuente tradicional serían personajes de stock, pero en la poesía efectiva no parecen funcionar de esta manera. Igual todo esto es bastante problemático. Otra postura también interesante para destacar es la que sostiene que en realidad son personajes reales, y esta es como la versión biográfica ayornada, pero que no son personajes reales, que los nombres no son reales, sino que son nombres parlantes. Algunos de los nombres son nombres parlantes para ocultar a personajes reales. Entonces, Licambes no sería Licambes, sino José Pérez, pero en el grupo de pertenencia de Arquíloco, todos más o menos se podrían darse cuenta de quién es Licambes. Y lo mismo con Leóbulo, y lo mismo con otros muchos personajes que aparecen satirizados, bueno, muchos no, pero el otro par de personajes que aparecen satirizados en la poesía de Arquíloco y de Ponacte. Y a todo esto, yo agregaría una última postura, y de esto, si ustedes esperan que esto termine con una historia, bueno, y entonces la conclusión es que no, porque no va a terminar así si la conclusión no está resuelto esto. Yo haría una postura adicional que tiene que ver con la ruptura del límite entre lo que es la ficción y la realidad. Muchas de estas discusiones se basan en una concepción de la ficción y la realidad que es bastante estricta. ¿Arquíloco estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo cuando decía que se comprometió con la hija de Licambes etc.? Pero me parece que si tomamos en cuenta una versión de la realidad un tanto más fluida, con la idea de que la propia poesía está construyendo la realidad, y un poco de lo que Sebastián habla es un poco de esto, yo voy un poco más lejos, creo. Si tomamos la idea de que la poesía construye la realidad, entonces
no es tanto un problema de si a Arquíloco le pasó o no, como de dejar de pensar en términos de la realidad histórica a la hora de aproximarnos a la poesía. Esto es muy antiintuitivo, porque todos ustedes están pensando, Arquíloco, o Licambes existía o Licambes no existía. Y en términos de realidad histórica tienen razón. Pero lo que yo apunto es a dejar de pensar esta poesía como poesía sobre la realidad histórica. Y dejar de pensar esta poesía como si fuera realidad histórica, como si estuviera tratando de tener alguna relación con la realidad histórica. Si nosotros tuviéramos acceso a fuentes históricas, podríamos discutir qué grado de certeza tiene Arquíloco y sería un área de estudio. Ahora, mi punto es, incluso si pudiéramos hacer eso, no importa tanto. Porque no es la realidad histórica lo que tiene peso, sino la construcción de la realidad a partir de la poesía. Y me gusta a mí compararlo esto, ya lo hice la última vez y lo voy a repetir, aunque quizás es un poco retorcido. Me gusta comparar esto con la idea de la posverdad, con la construcción de un relato sobre la realidad que es independiente de la realidad. La realidad construida a partir de la percepción de esa realidad y no a partir de los hechos. Si yo formo parte de un grupo de pertenencia, del grupo de pertenencia de Arquíloco, los personajes de Arquíloco son reales, por más que no sean históricamente reales. Y lo mismo pasa con los personajes de Safo. No necesito que Caraxo sea real para que Caraxo sea real. Si soy un historiador, por supuesto, sí. Un historiador diría Caraxo es ficción o existió. Bueno, un historiador no se preocuparía tanto por la existencia histórica de un único personaje, pero digamos que mi interés estuviera en la verificación historiográfica, que no puedo hacer con Safo, pero puedo hacer con un autor del siglo XIX, por ejemplo. Ahora, desde un punto de vista del estudio cultural, preocuparme por la existencia real de Caraxo pierde el punto de que la percepción colectiva de este personaje no dependía de la existencia de este personaje. Porque en algún punto es la construcción de una telenovela. Y lo mismo pasa con Arquíloco. A mí me gusta la imagen de la telenovela porque me hace bastante ilustrativa. ¿Son reales los personajes de una telenovela o no son reales? Y ahí está el problema. ¿Reales en qué sentido? ¿Cuál es la realidad de la que estamos hablando? Si hablamos de realidad histórica, definitivamente no, porque son personajes ficcionales. Pero piensen en los malos de telenovela a los que la gente, este ejemplo me gusta mucho. Piensen en los actores que hacen de malos de telenovelas a los que la gente las insulta por la calle. ¿Cuál es el grado de realidad de esa acción? ¿Sobre qué grado de realidad se apoya esa acción? Yo soy una persona que me cruzo con un actor que hace de malo en una telenovela y le digo, sos una basura. ¿Cuál es el grado de realidad sobre el cual yo estoy operando? Como personas que estudian la cultura, nosotros tenemos que tener una respuesta para eso. No podemos decir simplemente esa persona es una persona psiquiátrica que no entiende la diferencia entre la realidad y la ficción. Porque el problema ahí es que nosotros no estamos entendiendo la diferencia entre la realidad y la ficción, no esa persona. Esa persona la entiende perfecto. Nosotros no entendemos que nuestro concepto de realidad y ficción no basta para estudiar todos los casos de relación de los individuos con el arte y con la construcción, digamos, ficcional que realiza el arte. Entonces, Licambes como personaje puede haber sido un personaje históricamente real, pero lo que definitivamente es un personaje culturalmente real. En el grupo de pertenencia de Arquílocos, y no en la sociedad de paros en general, Licambes era alguien que existía. Y por eso también las biografías de Arquíloco recogen esto, y es lo mismo que pasa con todas las biografías de los autores. Construyen la propia realidad. Fueron recibidas y son percibidas como la realidad de estos poetas y la realidad de su mundo. Esto no deja satisfecho a nadie, yo soy consciente que esto no deja satisfecho a nadie, todos van a seguir discutiendo si Licambes existía o no existía, pero me parece una perspectiva mucho más madura y mucho más interesante que simplemente estar discutiendo si Licambes existía o no existía, que después de todo es una pregunta que no vamos a poder resolver jamás hasta que tengamos máquinas del tiempo, cosa que básicamente es la conclusión de muchísimas de estas disquisiciones teóricas sobre la iglesia antigua, porque siempre terminan con hasta que tengamos una máquina del tiempo. Un día vamos a tener una máquina del tiempo y nos vamos a quedar sin trabajo.
Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bien. Entonces, sí, Matías, dale. No era obligatorio levantar la mano, o sea, era para organizarlo. No, me quedaba pensando en después, digamos, todo eso, si es que seguí un poco la línea de razonamiento, también abre el debate de cuán en control o no en control estaba el autor respecto a la imagen que él mismo da, o el personaje que él mismo crea de sí mismo como creador del poema, digamos. De, bueno, ¿fue intencionalmente que él construyó esa imagen para hablar desde ese lugar y de esa construcción de la voz, o es algo accidental? Digamos? Me quedé pensando eso. Bueno, es una muy buena pregunta, porque justamente, y una de las cosas interesantes de la tesis de Sebastián, es que destaca el hecho de que el propio poeta es un personaje ficcional. Hay que separar al poeta histórico del poeta ficcional. La Safo que canta sobre Caraxo no es una persona Safo real, es un personaje. El poeta es simplemente el vínculo entre una realidad histórica y una realidad, la realidad que construye. Pero el propio poeta es un personaje ficcional. Arquíloco es un personaje ficcional. El Arquíloco del que nosotros vamos a estar hablando cuando veamos el fragmento 196 es un personaje ficcional, no es una persona. Y no me refiero, y no es solamente un personaje ficcional, el yo poético, no es solo el yo poético, y esto es un dato muy interesante. No es solo el yo poético el personaje ficcional, un personaje construido por la poesía más que ficcional, digamos. El propio enunciador poético es una construcción poética. Es decir, el que está detrás del yo poético, no es el yo histórico. Se pone muy complejo. Y esta es la parte de complejidad que mencionaba, que no tenemos que llegar a este nivel de complejidad, porque no es el punto tampoco. Esto sería un tema más para un seminario sobre el yo poético en la poesía antigua que para meternos en la clase de hoy. Ok, igual estuvo bueno el punto, gracias. Y otro dato, otra cosa interesante que saco de lo que vos preguntás, también piensen que lo que es imposible para nosotros saber es qué grado de control el poeta tenía respecto a la percepción social de sus personajes. Es decir, en qué medida el poeta tenía control sobre estos personajes una vez que los largaba a la historia. En qué medida su grupo de pertenencia le decía, no, pero vos no te cases con la hija de Licambes, o sí, seguí insultando a Licambes, o lo que sea. Y cómo el poeta debía negociar este sistema de presiones con los miembros de su grupo de pertenencia. Piensen en Sherlock Holmes, que es, por supuesto, una situación completamente distinta, pero es la misma lógica. Digo, ¿en qué medida la comunidad como colectivo puede imponerse al poeta en términos de la forma de concepción del personaje? Y eso nos lleva otra vez a la pregunta de cuál es la realidad de este personaje. ¿Cómo existe este personaje en la realidad? Si la sociedad lo considera suficientemente real como para imponerle a la persona que se supone que creó ese personaje una manera de concebirlo y una actitud respecto a él, ¿cuál es el grado de realidad de ese personaje? ¿Y cuál es el grado de ficción? Y la pregunta, y quizás el problema es que realidad y ficción, los conceptos de realidad y ficción no nos bastan para dar cuenta de esto. Bien. Pasemos un poquito ya a ver un poco de la obra de Arquíloco. El texto que nosotros tenemos como para trabajar, que es el fragmento 196, vamos a analizarlo en detalle. Pero vamos a hablar un poco de Arquíloco en general, en términos estilísticos, antes de entrar, porque hay algunas cuestiones de carácter general que tomar en cuenta. Una de las cosas que Arquíloco tiene como rasgo principal es que es un poeta de enorme grado de sofisticación. Muchas veces uno escucha poesía burlona, poesía invectiva, e inmediatamente asocia una poesía que está escrita con un grado de baja calidad, algo medio hecho con poca técnica, etc. Pero Arquíloco es un poeta con un nivel de sofisticación que es muy profundo, muy profundo. Y les quería mostrar un poema muy famoso de Arquíloco antes de proceder disculpe. Es el poema que en la traducción de Gredos van a encontrar como número 5.
Este poema que dice, algún sayo se envanece, sayo en un pueblo, algún sayo se envanece con mi escudo, aquel que junto a un arma intachable, junto a un arbusto, arma intachable, abandoné mal de mi grado. Mas yo me salvé, que me importa aquel escudo, que se pudra, de nuevo lograré otro no peor. Este poemita, que yo pensé que lo tenía. Disculpe, pensé que lo tenía marcado y se ve que no lo. Es un poema, justamente, como les comentaba, es un poema claramente de jambográfico, pero es un poema que está en dísticos elegíacos. Está en un metro que no es un jambo. Y es un poema claramente jambográfico porque fíjense que está hablando de una situación que es burlona, es haber revoleado el escudo. Es uno de los poemas más famosos de Arquíloco, y ahora estoy buscándolo acá en la edición de Swift, discúlpenme. Pensé lo tenía abierto y me había ido al comentario. Y para los que les gustan los videojuegos, es uno de los poemas que usaron en la reconstrucción, en las músicas del Assassin's Creed Odyssey, juego que, más allá de que voy a recomendar como juego, voy a recomendar también que le peguen una mirada, busquen en YouTube, porque tiene la mejor reconstrucción histórica de la Grecia antigua del mundo, es una belleza visual, búsquense videos de ese juego, de Atenas y de todas las ciudades que reconstruyeron ese juego, porque es un placer para los ojos, y entre otras de las cosas que hicieron, es hacer música para los marineros basada en poemas clásicos, y este es uno de los poemas que utilizaron como base. Aspidimensa iontis agale taigen paratamnoi, entos amome ton caliponuque telón, auton dexes aosa timoi melei aspis ekeine, ereto exautis teso mayucaquio. Este poemita es uno de los poetas más famosos de Arquíloco, y fíjense que conjuga una serie de cosas bastante importantes. Vamos a volver al texto en español, porque toma un tópico épico, que es el tópico del escudo, de la pérdida del escudo, usando terminología épica ahí en el abandoné, pero lo que está haciendo es generar una burla, y se está burlando de sí mismo. Está diciendo, yo tiré mi escudo, pero ¿a quién le importa? Porque yo me salvé. Y esto es, de vuelta a lo que hablábamos, cómo el poeta se construye como una persona. No sabemos si a Arquíloco le pasó esto o no, pero es intrascendente, porque es parte del chiste poético. Y el chiste poético acá es justamente una subversión, y acá viene vamos al punto del día de hoy, es una subversión del epos, una subversión de la tradición heroica épica. Eso en este poema del escudo se ha discutido si hay una subversión efectiva, pero parece bastante claro que hay un grado de subversión. Porque conservar el escudo y retener las armas es parte de la tradición heroica, es una parte fundamental de la tradición heroica. Ustedes lo saben por Odisea, si le vieron Ilíada también lo saben. Perder las armas es perder la vida, es lo último, lo peor que le puede pasar a un guerrero. Pero acá Antíloco está subvirtiendo ese tópico diciendo, lo que me importa es que yo me salvé, el escudo que se pierda. Ahora, esta subversión implica una audiencia que reconocía estos tópicos y reconocía dónde estaba el humor en esto. Nosotros también lo podemos reconocer porque es bastante claro, es un poema gracioso, incluso para nosotros. De hecho, en general, Arquíloco es bastante gracioso para... A diferencia de Aristófanes, que uno se pierde un poco, Arquíloco sigue siendo bastante gracioso sin necesidad de entender demasiado. Bueno, el 196 después me comentan si les pareció gracioso. Yo creo que es divertido. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque el 196 también es una subversión de un tópico épico. Antes de eso vamos a mencionar un poco la historia de este poemita. Yo les conté toda la cuestión de Licambes y esta biografía de Arquíloco, pero en realidad hasta hace no mucho no teníamos nada de Arquíloco sobre Licambes. Nada, y cuando les digo nada quiero decir nada. Había creo que alguna referencia muy fraccionada en alguna cosita muy chiquita. Pero en la década del 70 apareció en un cartucho de momia
cartucho de momia es lo que ustedes conocerán como sarcófago. Esto es un cartucho de momia, que a primera vista ustedes dirán, esto es un coso de madera, pero en realidad no eran de madera, no, por lo menos no todos, sino que se hacían de una cosa que era como un papel maché, con papiro y componentes que le daban viscosidad, que hacían que el papiro quedara pegado y le dieran forma. Y después se pintaba, que es lo que ustedes ven en todos estos papiros, en todos estos casos, ¿no? Si vos eras una persona que tenía acceso a... Si eres una persona rica, como ustedes saben que la momificación era una cosa generalizada en Egipto, incluso muy, muy entrada en la antigüedad, y se momificaba todo el que podía. Si vos eras una persona rica, te momificabas con el Ferrari de las momificaciones, que incluía papiro nuevo para el cartucho o lo que fuera que usara. Pero si eras un poco medio caído del catre y no querías, eras más ahorrativo, lo que hacías era tomar un montón de papiro viejo y usabas ese papiro para hacer el cartucho. Y benditos sean los egipcios pobres, de clase media, por eso, porque gracias a eso nos han llegado unas cuantas cosas que de otra manera se hubieran perdido. Entre esas cosas que nos han llegado está este pedacito. Que este pedacito, así como lo ven, yo tenía una cosa recortada de esto, pero terminé tirándola porque estuvo dando vueltas tanto tiempo. No sé, quizás la tengo guardada. No creo. Bueno, no importa. Este pedacito de texto es en realidad una cosita así. Esto es lo que salió del cartucho este de momia. Es una cosita así. Es un papiro en bastante mal estado. Perdón, disculpen, de bastante mala calidad. Casi podría ser un borrador. Está en buena letra. Fíjense que la letra es bastante clara. Para los que saben griego, ¿no? Fíjense, no. Créanme a mí que la letra es bastante clara. Pero puede ser un borrador de una edición un poco más sofisticada. Puede ser el texto de algún estudiante. Puede ser muchas cosas. Y lo que nos trajo este papiro, toda esta parte, toda la parte esta de acá arriba, es el poema que vamos a estar viendo hoy. Bastante completo, fíjese que está partido acá el costado, pero está bastante completo en general. Y hacia abajo, hacia el fondo, tenemos, sin solución de continuidad, otro poema en otro metro. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo sabemos que esto es un poema de Arquíloco? ¿No? Si no lo teníamos antes, ¿cómo lo sabemos? Bueno, una de las formas que tenemos es comparar una serie de una cantidad de palabras que aparecen acá con el glosario de Siquio. Siquio es un autor de lo podríamos llamar un diccionario de explicación de términos antiguos, ya eran antiguos para él, y cita diferentes poetas que usan los términos, entre ellos Arquíloco y entre ellos algunos términos de este poema. Otro dato que tenemos para identificar este poema como de Arquíloco es un fragmentito, que es lo que ustedes tienen ahí como fragmento 196, a la Lisimeles o Taire Damna Taipozos, pero relajante deseo amigo me domina, que eso es un fragmento que nos transmite Hefestión, si yo no recuerdo mal, y que coincide en el metro, con el poema justamente de Arquíloco. Y como coincide en el metro con el poema de Arquíloco, podemos asumir, por el tipo específico de metro, no se piensen que esto es tan sencillo, pero por el tipo específico de metro, podemos asumir que es el mismo poema. De hecho, estas dos líneas que cita Hefestión, por la práctica citatoria del autor, suele interpretarse como las líneas 2 y 3 del poema. No la línea 1, porque estas líneas corresponden a el metro de este poema, es un metro que tiene 3 versos, A, B y C, en su tríada. Y estas líneas que cita Hefestión son las líneas B y C. Nos faltaría la línea A, que sería la que abriría el poema. Si Hefestión hubiera sido buena onda y nos hubiera citado las 3, tendríamos el principio de este poema que estaría bárbaro. Así es la cosa. Ahora,
teníamos esas dos líneas sueltas. Lo que tenemos ahora es un poema relativamente largo, no completo ni por asomo, pero un poco más largo, y todo el final del poema. Bien, ¿qué es lo que está pasando en este poema? Acá están pasando dos cosas. Primero, tenemos una de las escenas, una de las situaciones entre Arquíloco, el personaje ficcional Arquíloco, y una de las hijas de Licambes. En realidad hay cierto grado de debate sobre si es una hija de Licambes o no, pero van a ver por qué en realidad es un debate un poco forzado. Sabemos por testimonios indirectos, por parte de los que transmiten la biografía de Arquíloco, que Arquíloco se acostó con las dos hijas de Licambes, y probablemente el acostarse con la segunda hija, con la hija menor, que no sabemos su nombre, proviene de este fragmento. Pero tenemos otra cosa que es más interesante, que es una utilización paródica de un tópico épico que nosotros conocemos por varias fuentes, entre ellas por Ilíada 14, el himno Homérico Afrodita, y ustedes van a conocer un caso bastante famoso porque es una subversión de este, también es una subversión de este tópico, que es Odisea 6, el encuentro con Nausicaa. Este tópico es el tópico del encuentro amoroso entre el varón y la mujer reticente. Y este tópico básicamente funciona siempre igual. Viene la mujer, funciona siempre igual, es forzado. Vamos a decir, la base de este tópico es esta, no funciona siempre igual. El varón, llega la mujer o llega un varón y el varón le dice a la mujer, acostémonos. La mujer le responde, no, mejor no. El varón le dice, sí, mejor sí, y se acuesta. El caso más transparente de esto es Ilíada 14, es el engaño a Zeus. Y en realidad es interesante porque ese tópico también subvierte, en alguna manera, es el chiste, porque nosotros sabemos desde el comienzo que Hera quiere acostarse con Zeus. O sea, Hera llega para acostarse con Zeus. O sea que no hay ninguna reticencia real por parte de la mujer, es puramente una, y ahí sí es una ficción en el sentido más estricto de la palabra ficción. Es puramente gesticular. Pero es el tópico, es como se hacen las cosas. En el himno Homérico Afrodita pasa algo parecido, pero de vuelta hay un grado se subvierte un poco el tópico porque ahí hay una relación de aparente desigualdad en donde el varón es el que está imponiendo la relación sexual, pero de vuelta, la mujer es una diosa, o sea que es mucho más poderosa que el varón, y además va con las intenciones de acostarse con el varón. O sea que no hay ningún tipo de transgresión ahí. La mujer quiere acostarse con el varón. Y el caso más interesante de este grupo es Odisea 6, porque en realidad es un caso donde este tópico se cancela. El varón, Odiseo, sale al encuentro de Nausicaa y le habla, y de lo que le habla es precisamente de cómo él no es una amenaza sexual. Los tópicos que presenta Odiseo, las cosas que Odiseo dice, remiten a este tópico, justamente por el hecho de que menciona el matrimonio, menciona la doncellez de Nausicaa, menciona la belleza de Nausicaa. Pero todo esto lo hace diciéndole, pero yo no tengo ninguna intención de tener ningún tipo de relación sexual con vos. La respuesta de Nausicaa sigue con la misma línea, pero no hay una última intervención de Odiseo. Y no hay una última intervención de Odiseo porque el tópico ya se ha cancelado por la primera y la segunda intervención. Entonces, lo que tenemos ahí es una puesta en tensión del tópico, del encuentro, y esto muchas veces se puede llamar también encuentro en la pastura, encuentro en la pradera, porque esto aparece. Uno de los rasgos que podemos identificar de este tópico es que es un encuentro entre una mujer y un varón en un espacio que no es el espacio típico del cuarto. Entonces, fíjense que en realidad lo que tenemos acá es tres ejemplos de este modelo de encuentro, de este modelo tradicional del encuentro entre el varón y la mujer, en donde en realidad estamos viendo todo un sistema de subversiones de lo que podría ser un modelo tradicional. Pero también podríamos pensar que el modelo tradicional, y acá esto puede apoyarse un poco en el propio poema de Arquíloco, no era sobre un varón teniendo relaciones sexuales con una mujer realmente reticente, sino una mujer buscando un varón para tener relaciones sexuales
y fingiendo esa reticencia como modo de preservar su estatus moral. No lo sabemos, pero es un lindo tema para profundizar. En este poema de Arquíloco, lo que tenemos es la última parte, las últimas dos partes de este sistema, las últimas tres partes. No tenemos el encuentro, no tenemos la primera intervención del hombre diciéndole tengamos relaciones sexuales, pero tenemos la respuesta de la mujer. Y quizás más o menos completa la respuesta de la mujer. No es muy imposible saberlo en sentido estricto, pero hay bastante de la respuesta de la mujer como para suponer que no habría mucho más antes. Más que más que el primer no habría mucho más. Y después tenemos el último, el discurso del hombre y el encuentro sexual. Y lo que vamos a hacer a continuación es meternos de lleno en el análisis del poema porque hay mucho por decir. Antes, pregunto si tienen alguna pregunta. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, si están trabajando... yo dije que lo iba a proyectar, disculpa, vamos a proyectarlo. Tengo que ver, no lo abrí. Tengo que abrirlo para proyectarlo. Bueno, ahí estoy como en una situación curiosa en donde se ve mi cara. Queda bastante extraño esto, pero bueno, me parece que es un poco más agradable a la vista que estar simplemente con el fondo o el texto. Agradable a la vista, agradable a la vista fue una expresión generosa. Entretenido, digamos. Entretenido estar viéndome a mí gesticular al lado del texto. Me parece muy gracioso. Es mucho, es gracioso. No, ¿quieren que lo cambie? Yo voy a someterlo a votación. ¿Lo dejo solo el texto o lo mantenemos así? No, mantenerlo así, por favor. Ok, sí. Va a dejar de ser serio toda esta clase, pero bueno, es Arquíloco, así que siendo Arquíloco podemos darnos el lujo de no ser serios. Arquíloco. Bueno, entonces, les decía lo que tenemos en la respuesta de la mujer. Podemos inferir que acá hubo un encuentro, que el hombre ya le pidió tener relaciones sexuales y que ahora la mujer le dijo no. Y tenemos el pedazo que sigue el cierre de este no y la oferta que la mujer, la doncella, le hace. Absteniéndote por completo, igualmente osando, y si está surgido y te impulsa el ánimo, por supuesto, usted dirá la primera oración es agramatical porque no tenemos el principio, ¿no? Absteniéndote por completo e igualmente osando, y si está surgido y te impulsa el ánimo, hay en nuestra casa una que ahora desea mucho, bella y delicada doncella, y me parece que tiene una figura irreprochable. A esta, en efecto, tú hazla tu querida. Y aquí tenemos la primera subversión del tópico. ¿Por qué? Y es bastante claro por qué. Porque normalmente lo que esperaríamos es una mujer diciendo no me toques, yo soy una doncella inocente, no quiero tener relaciones sexuales con vos, si querés podemos casarnos. Pero lo que le dice es no me toques, está mi hermana. Anda con mi hermana. Y por supuesto eso es gracioso, ¿no? Por lo menos a mí me parece bastante gracioso porque es una evidente subversión del tópico de la doncella. Está vendiendo a la hermana para no tener que acostarse ella con Arquíloco. Ahora, si la hermana es justamente Neóbule, recuerden que Neóbule sería la prometida de Arquíloco, la prometida que Arquíloco, el casamiento que Arquíloco no pudo concretar. Casi con certeza en este punto de la historia, Arquíloco ya se habría acostado con Neóbule, en este punto de la telenovela, Arquíloco ya se habría acostado con Neóbule y se habría cancelado el matrimonio.
Entonces se encuentra con la hermana y quizás a modo de venganza se acuesta con la hermana. Pero lo interesante de todo esto, lo interesante de esta subversión, es que mientras que la doncella finge doncellez, justamente, absteniéndote por completo, igualmente osando, y podemos inferir que en lo que estaba antes habría un énfasis mucho más claro en yo no me quiero acostar con vos, pega un giro, o por lo menos introduce en la idea, en el discurso, esta, esta idea de, bueno, anda con mi hermana. Y entonces le responde Arquíloco, tales cosas dijo y yo le respondí. Hija de Anfimedo, de esa noble y también, y no tenemos la palabra, mujer, que ahora está bajo la húmeda tierra, hay placeres de la diosa, muchos para los varones jóvenes, además del bien divino, algunos de estos bastará. Bueno, y acá hay un par de cosas importantes, hay un montón de cosas importantes. Fíjese, en primer lugar, el uso del matronímico. Anfimedo es la madre de esta mujer, justamente, fíjese, Anfimedo de esa noble y también mujer. Y el uso del matronímico es una cosa bastante rara. Te podemos interpretarlo de diferentes maneras. Una de las maneras interesantes de interpretarlo es que no quiere mencionar a Licambes. De manera deliberada no menciona a Licambes y la menciona como hija de su madre. Lo siguiente es esta idea de que está bajo la húmeda tierra y esto construye una secuencia de 3 elementos vegetales en la descripción de estas mujeres, sobre la cual voy a volver cuando veamos el tercero, pero recuérdenlo. Y acá está el quid de la cuestión, uno de los quids de la cuestión en realidad de este poema, que es: hay placeres de la diosa, muchos para los varones jóvenes, además del bien divino. Y acá la cuestión es, por supuesto, ¿qué es el bien divino? Ustedes dirán rápidamente, el bien divino es el sexo. Y yo les responderé, ok, ¿y cuáles son los placeres de la diosa aparte del bien divino? Y acá hay 2 problemas distintos. ¿Cuál es el bien divino y cuál es la diosa? Para algunos, en algunas de las biografías de Arquíloco, se nos dice que este encuentro, el encuentro entre Arquíloco y una de las hijas de Licambe, tuvo lugar cerca del templo de Hera. Y acá, acá la cuestión interesante es que si el contexto de todo esto es el templo de Hera, la diosa quizás no sea la diosa más naturalmente asociada con esto, que sería Afrodita, sino Hera. Entonces, el placer de la diosa, el bien divino de esta diosa sería el matrimonio. Pero si la diosa fuera Afrodita, por supuesto, el bien divino sería la relación sexual genital. Vamos a decir relación sexual genital porque van a ver que el problema pasa un poco por ahí. Y los placeres de la diosa ya no serían... No, y ahí los placeres de la diosa serían otra cosa, porque mientras si el bien divino es el matrimonio, y el placer de la diosa no sería el matrimonio, sino la relación sexual, si la diosa es Afrodita y el bien divino es el sexo genital, los placeres de la diosa serían otro tipo de sexo, que no sabemos bien cuál es. Y esta ambigüedad es la primera clara que tenemos, en realidad ya ha habido alguna que otra, pero es la primera ambigüedad clara en el poema, de un poema que está atravesado por ambigüedades y que juega todo el tiempo con la idea de que el público no entienda muy bien qué es lo que se está diciendo y qué es lo que está pasando. Y fíjense justamente qué es lo que de alguna forma vemos en el discurso de la doncella. Cuando la doncella dice, yo soy una doncella, no me toques, pero inmediatamente entrega a la hermana, el estatus de esta doncella se convierte en un estatus ambiguo, porque responde a las reglas de la sociedad en términos de decir, no, no voy a tener relaciones sexuales con vos, pero voy a mover esto para atrás porque sigue apareciendo cada vez que yo me muevo, pero creo que no puedo solucionarlo. Ah, no, porque cuando toco ahí. Ah, pero creo que... Ahí está. El estatus de... no lo solucioné. Bien, perfecto, no pasa nada. El estatus de doncellez se pone en cuestión porque tiene una conducta que no responde a la moral que uno esperaría de este personaje. En esta secuencia de placeres de la diosa, mucho para los varones jóvenes, además del bien divino, no solo tenemos una ambigüedad, sino que tenemos una ambigüedad que anticipa la ambigüedad central de todo el poema, que está en su cierre.
cuál es este bien divino y cuáles son los placeres de la diosa, que no son el bien divino. Y acá también hay una diferencia de perspectiva, que juega con el tópico. Porque en el tópico, la doncella tradicionalmente pediría un matrimonio, diría, no, tenemos que casarnos, tenemos que casarnos para tener esta relación sexual. Pero el varón querría tener sexo, incitaría el sexo. Entonces, el hecho de que haya una ambigüedad sobre si lo que se está aludiendo es el sexo o el matrimonio, también juega con la ambigüedad de perspectivas de lo que sería la perspectiva doncella en el tópico tradicional y la perspectiva del varón en el tópico tradicional. Sigamos. De estas cosas, cuanto gustemos, cuando esté oscuro, tú y yo discutiremos con la ayuda de un Dios. Haré como has dicho. Y acá tenemos un segundo problema que es el haré como has dicho. Porque justamente no sabemos qué es lo que dijo la doncella. Claro, se está refiriendo a algo que la doncella dijo, pero no sabemos qué es exactamente lo que la doncella dijo. Ese dicho, en realidad, es el que le hay, podríamos decir, como ordenaste. Haré como ordenaste. Pero de vuelta no sabemos qué es exactamente a lo que se refiere. Mucho me, en el verso 20, y eso está roto, y bajó la piedra de la albardilla y las puertas, sigue roto, no me desprecies, querida, pues me quedaré en los hermosos jardines. Y la cantidad de tinta que ha hecho correr estos hermosos jardines no tienen idea. Y acá tenemos un problema que hay una ambigüedad que es mucho más fuerte que la anterior en algún sentido. Porque acá el problema es la palabra esgeso. En el verso 23, en griego es la primera palabra, es en griego al principio del verso. Porque ese esgeso del verbo ejo puede tener dos sentidos diferentes. Puede tener el sentido de mantenerme lejos, de alejarme, me voy a alejar de los hermosos jardines, pero también puede tener el sentido de quedarme en esos lugares. Los hermosos jardines, por supuesto, y esto es una metáfora muy establecida, no tenemos muchas dudas qué quiere decir, o por lo menos, sí, tenemos bastante certeza que lo que se refiere es al pubis femenino. Pero el problema es que lo que no sabemos es si lo que está diciendo es que se va a quedar en el pubis femenino, lo que apoya una de las interpretaciones sobre la relación sexual del cierre, de la cual vamos a volver en el cierre, o lo que está diciendo es que no va a acercarse al pubis femenino y entonces tenemos otra posibilidad de lo que es la relación sexual esa del cierre. Como con la ambigüedad respecto a la diosa y qué es exactamente lo que pasa, acá tenemos una nueva ambigüedad. Y de vuelta, fíjense que las dos ambigüedades están claramente refiriéndose a la relación sexual. Disculpen, no bajé lo de los segundos, no seguí bajando. Está refiriéndose a la relación sexual del final que va a aparecer. A Neóbule dice, la tenga otro varón. Y ahí está Neóbule. ¿Vieron? Yo les había dicho que iba a aparecer Neóbule. Y acá apareció Neóbulo, que es lo que nos da la garantía de que esto es un poema de Arquíloco. Casi seguro. En realidad seguro que es un poema de Arquíloco, pero el Neóbulo nos da una pista muy fuerte. Y acá viene la parte más jambográfica de todo el poema. Ay, demasiado madura, 2 veces tu edad. Ese 2 veces tu edad tiene una historia que no lo voy a meter, es una historia interesante. Pero en ese demasiado madura tenemos la tercera de estas metáforas vegetales. La primera metáfora vegetal que habíamos encontrado estaba en 6. Fíjense, ese tereina en griego, que es lo que traducimos delicada, esa palabra delicada, es una palabra, la palabra tereina, en realidad es una palabra que se utiliza para plantas, para plantines delicados. Es una metáfora vegetal que está medio fosilizada, pero es una metáfora vegetal. La segunda metáfora vegetal es esta idea de bajo la húmeda tierra, sobre todo por el húmeda nos da esta pauta de que está pensando un poco en esta idea de metáfora vegetal, y esto está referido a la madre, ¿no? de Neóbule y de esta muchacha. Entonces, la primera metáfora está dirigida a Neóbule, diciendo que Neóbule es delicada. La segunda pasamos a la madre, que está enterrada bajo la tierra, o sea que ya está muerta, por supuesto, pero más ya no cumple ninguna función, ya no es una planta. Y la última metáfora es esta demasiado madura, que es este pepeira en griego. Este verso también es muy bonito, ¿no? Pepeira, dístose.
Pepeira quiere decir demasiado madura, pero referido no solo referido a no a las mujeres, sino específicamente a la planta, con la idea de la oposición con el Tedeina que le dice la muchacha. La muchacha le dice que es tierna y joven, tierna y joven, y el narrador, el hablante, responde, no, está muy vieja, está demasiado madura, está pasada de madura, diríamos nosotros. De hecho, pasada de madura sería una buena traducción para ese cosa. Y fíjense que sí, un poco la metáfora vegetal, ¿no? Su flor juvenil ha perecido y la gracia que antes tenía. Y ahí la flor, y está justamente la idea de la flor reforzando esta metáfora vegetal. Y en abierto contraste con lo que le dijo la muchacha, ¿no? Que es una bella y delicada muchacha. Bueno, no, es demasiado madura y su flor ha perecido. Y fíjense este que antes tenía, para nosotros es simplemente, puede estar simplemente hablando de esta cuestión de la muchacha que ya envejeció, y por supuesto quiere decir que tenía 18 años. No se puede imaginar que cuando la muchacha envejeció no tenía 84, tenía 18. Porque las mujeres, la edad de casamiento de 12, 14 años, o sea que ya está demasiado vieja, tiene 18. Pero bueno, estamos exagerando, la demografía justamente satiriza. Y este que antes tenía puede tener un significado más profundo si justamente Neóbule, esto es después del compromiso. La idea de que antes tenía quiere decir cuando a mí me interesaba casarme con ella, era una flor delicada. Ahora ya es una vieja madura que no me importa. Y fíjense que si esto no fuera poco, sigue. Pues no suficiente, mujer desenfrenada mostró la medida de su ceguera al demonio con ella. Y su ceguera es ese ates, y ahí noten el tono casi melodramático del texto. Esta ate, la ate, es una palabra muy fuerte, calculo, seguramente ya la vieron en Odisea, la idea de ate, y acá la está aplicando en un contexto que claramente no tiene nada que ver con el contexto épico el contexto de la épica. Disculpe, me estoy fijando, quiero ver si... No, está bien. Por si levantan la mano, no sé si me entero si alguno levanta la mano. Alguno levante la mano para que yo vea si me entero que levanten la mano. Van a levantar todos la mano. Alguno levante la mano para ver si me entero y van a levantar todos la mano. Con que uno o dos lo hagan alcanza. ¿Ya levantaron la mano? Sí, no me entero. Bueno, voy a ir chequeando si levantaron la mano, ya la pueden bajar. Voy a ir chequeando si levantan la mano porque no me aparece. O sea, si me hicieron quisieron hacer alguna pregunta antes, pero no es que no lo quise responder, es que no vi que levantaron la mano. Bueno. ¿Puedo aprovechar ahora para hacerte una pregunta? Podés aprovechar. Esto de su flor juvenil ha perecido y la gracia que antes tenía, ¿puede referirse a la pérdida de la virginidad? Puede ser, muy interesante. Es una interesante comprensión porque por lo que sigue después. Dejémoslo un segundo entre paréntesis porque ahora va a venir específicamente. Esto no, y ese verso está roto, en realidad no se lee muy bien, que yo teniendo tal mujer sería motivo de risa para los vecinos. Te prefiero a ti mucho, pues tú no eres mentirosa ni hipócrita. Ella es mucho más fiera y hace a muchos sus queridos. Y dejemos el final para después. Bueno, y acá está justamente, ¿no? Y hace a muchos sus queridos. Ahora, fíjense que todo este chiste está jugando muy posiblemente con la propia historia de Arquíloco y Licambes. Es decir, él la iba a tener como mujer a Neóbule. No es que Neóbule no se iba a casar con Arquíloco. Él quería casarse con Neóbule, aparentemente. Y ahora nos dice que en realidad, no, ahora todos se reirían de mí. Ahora, fíjense cómo esta idea de la risa de los vecinos justamente nos devuelve al terreno de la valoración social. La idea de cuáles son los rasgos positivos que debe tener una mujer para ser una buena esposa. Que eso es, por ejemplo, todo el tema del poema más famoso de Semónides, otro jambógrafo, que es el poema de las mujeres, el poema de las estirpes de las mujeres,
Si no lo conocen, búsquenlo, el poema de Simonis de las estirpes de las mujeres. No es muy divertido, tiene algún que otro pasaje divertido, pero es muy interesante como descripción cultural de un modelo cultural. No es una descripción cultural precisa, es justamente una satirización para construir ciertos estándares morales y burlarse, y al burlarse de esos estándares al mismo tiempo reforzarlos. Y acá tenemos lo mismo. Porque ¿cuál es la razón por la cual los vecinos se reirían de Arquíloco? Porque Neóbule es mentirosa y es hipócrita, apistos y diploe. Fíjense que literalmente sería algo así como no digna de confianza y duplícita. Vamos a traducir eso. Y ella es mucho más fiera, y ese fiera es una palabra maravillosa que es oxitere, que es una palabra única, pero que viene es una palabra que proviene de la épica. Y entonces, justamente, ella es mucho más fiera y hace a muchos sus queridos. Es decir, que se acuesta con todos. Entonces, esto lo podemos vincular justamente con la idea de que su flor juvenil ha perecido. ¿Por qué ha perecido la flor juvenil? Porque ya no es una ramita delicada, sino porque se acuesta con todo el mundo. La hipocresía quizás acá reforzada en el personaje, en la persona yámbica, es que si Arquilo con un poema anterior se había acostado con Neóbule, en realidad está quejándose de lo que él mismo hizo, que de alguna manera es lo que va a volver a hacer, porque se está acostando con la otra hermana ahora. Temo una estirpe ciega y prematura, urgido como apuro, tal como la perra engendrar. Esta es otra parte que ha dado una serie de discusiones. No sigue bajando. Me voy a correr acá. No puedo salir. Pero puedo hacer esto. Bueno, esto probablemente provenga de de una fábula de Esopo, una fábula tradicional. Las fábulas de Esopo son fábulas tradicionales, y acá la tienen, las fábulas 223 de la cerda y la perra, que lo que dice es que una cerda y una perra reñían por su fecundidad. La perra decía que ella era la que más paría más pronto de los cuadrúpedos. La cerda respondiendo dijo: pero cuando dices esto, reconoce que echas al mundo cachorros ciegos. Bueno, esta es la moral de la fábula de Hesiodo, que las cosas no se juegan por la rapidez. Pero el chiste acá es cómo Arquíloco retoma la fábula esta de la perra que pare rápido, y el resultado de la perra que pare rápido es justamente que los cachorros le salen ciegos y prematuros. Entonces la idea es, si me acuesto con esta perra, si por el apuro, y fíjense ahí la idea del apuro, urgido por el apuro, me acuesto con esta perra, voy a tener hijos ciegos y prematuros. Entonces, justamente acá lo que estamos viendo, más allá de la satirización, fíjense cómo lo que está haciendo es retomar un concepto de la fábula para reforzar su punto. Y entonces, así como retoma conceptos de la épica, acá tenemos retomado, o conceptos y fraseología de la épica, acá tenemos retomado otro género que es la fábula. Y esto es una técnica, esto nos demuestra justamente la sofisticación de la técnica de Arquíloco. No se trata de un poeta que simplemente está componiendo que Neóbule era una puta. No, no, acá hay un uso muy sofisticado de la tradición poética en la escritura. Bien, y acá viene lo bueno, señores. Porque todo esto de Neóbule es una vieja y yo no me quiero acostar con Neóbule, evidentemente la convence a la otra, lo que de alguna manera refuerza la idea de que la otra estaba convencida de antes, y se acuesta. Así dije, y a la doncella entre las flores, en cierne tomándola, al recosté, y con una suave capo cubriéndola, teniendo en mi brazo su cuello, a ella con miedo cesando, también eso se podría interpretar como a ella que cesaba de temblar, así como, y no sabemos, y sus senos con las manos gentilmente tocando, donde se hacía visible la joven piel, el encanto de su juventud,
y todo el bello cuerpo palpando, largué el blanco vigor rozando su rubio pelo. Bueno, y se acostaron nomás. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hicieron? Y si yo les diga, la mayor parte de lo que se ha discutido sobre este poema es qué es lo que acaba de pasar. Es la discusión más pornográfica de la filología clásica. Solo a modo de introducción, y me gusta leer la lista porque realmente la lista es muy divertida. No me digan que no la tengo. No me digan que la saqué. Medio segundo. Solo a modo de conclusión quería mostrarles todas las cosas que se han dicho que tuvieron que esta relación sexual, porque obviamente hay un enorme grado de ambigüedad en esta descripción. Y los críticos han básicamente tratado de resolver esta ambigüedad proponiendo qué es exactamente lo que hacen. Entonces, se ha propuesto que lo que hacen es tener sexo genital completo. Se ha propuesto un coitus interruptus. Se ha propuesto una masturbación de parte de Arquíloco con o sin eyaculación sobre los genitales de la doncella. Eyaculación precoz también. Y se ha propuesto también sexo intracrural y felatio. O sea, básicamente todo lo que todas las formas sexuales concebibles se han propuesto todas. Y hay artículos escritos, quiero que entiendan que hay artículos escritos específicamente, unos cuantos artículos, todo esto son más de un artículo cada uno, discutiendo específicamente qué es lo que está pasando. Acá, en este poema específicamente. Ahora, ¿por qué es interesante justamente traer todo esto a colación? Más allá de lo divertido del hecho de que ningún filólogo se haya dado cuenta de algo tan obvio. Porque todo el chiste de esta descripción es que no se entiende qué es lo que está pasando. No es un accidente de la transmisión que no se entienda lo que está pasando. Está diseñado de manera tal que no se entiende lo que está pasando. Fíjense cómo empieza la descripción. La doncella entre las flores en cierne tomando la recosté. Eso es transparente, es clarísimo, no hay ninguna duda de lo que está pasando, es que la está acostando entre las flores. Y fíjense ahí la idea de acostarla entre las flores que retoma justamente la idea de que Neobule ya no tiene su flor juvenil. Acá está acostando a la doncella entre las flores. Entre las flores del prado, ¿no? El prado donde se realiza el encuentro amoroso. La cubrió con una capa, de manera tal de mantener el pudor de ambos. Con el brazo, le abrazaba el cuello con el brazo. Ella dejó de temblar, empezó a tocarla, le empieza a tocar los senos, donde se hacía visible la sobrecuela, la flor joven piel, el encanto de su juventud. Y hasta ahí tenemos una descripción que es bastante clara, bastante detallada, no hay mucho margen. Podemos discutir si la agarró del cuello por detrás o por delante, no hay un cierto grado de ambigüedad en eso, pero fuera de eso hay un grado claro de detalle de lo que está pasando. Entonces, todo el bello cuerpo palpando, largué el blanco vigor rozando su rubio pelo. Y terminó. Entonces, toda la preparación sexual, todo el desarrollo sexual estaba totalmente detallado, pero el acto sexual en sí mismo no. El acto sexual en sí mismo está descrito con un enorme grado de ambigüedad y con con una elección de palabras también muy peculiar, porque ese afeca menos que ustedes tienen ahí, en este pasajecito, este afeca menos es lenguaje homérico. Tanto el verbo afiemi como la palabra menos es lenguaje homérico, lenguaje épico, y ese leucón menos, ese vigor blanco, es una parodia de la épica llevándole un giro sexual, ¿no? El vigor blanco, y fíjense también el contraste entre el vigor leucón menos, el vigor blanco, y en el verso siguiente, xantés trijós, el xantés es rubio,
tenemos el vigor blanco sobre el pelo rubio, ¿no? Y las dos palabras al comienzo de verso. Habría que traducir su rubio pelo rosando. Largué el blanco vigor, largué su rubio pelo rosando. Voy a corregirlo, después lo voy a corregir para la próxima porque la verdad que es mucho más bonito. Ahora, ¿qué es lo interesante de toda esta situación? Es que retoma las ambigüedades que habíamos visto antes. ¿Cuáles son los placeres de la diosa? No olvidé la otra ambigüedad. Cosas que pasan. Y El los bien hermosos divino. jardines. Creo que sí, creo que lo dijimos al mismo tiempo. Los hermosos jardines. Entonces, ¿y por qué tenemos esta ambigüedad final? Bueno, porque ese es el chiste del poema. Yo hice un trabajo justamente tomando como el propio metro del poema refuerza este chiste, pero no me voy a meter en esto. Ese trabajo está en la bibliografía, donde está la traducción que ustedes están usando. Bien. En el chiste del grupo de pertenencia del personaje Arquíloco, acá lo gracioso no es que logró acostarse con la muchacha. Parte del humor, además de la invectiva contra Neóbule y todo el chiste, y la parodia de la hermana diciéndole, de la hermana de Neóbule, de esta chica, diciéndole, bueno, anda a acostarte con mi hermana, el propio personaje está siendo motivo de burla. Porque así como arrojó el escudo como un cobarde, acá, cuando parece que la cosa se va a poner buena y nos va a decir cómo tuvo relaciones sexuales con la hermana de Neóbule, no nos dice nada. Se termina. Y por supuesto ustedes dirán, bueno, esto apoya la teoría de la eyaculación precoz. Pero mi punto es, no, porque no están buscando que nosotros infiramos qué es lo que pasó. Nos está dejando en duda sobre qué es lo que pasó, porque el chiste es que se acabó en ese momento. Y yo no sé si tuvieron una relación larga y romántica o se acabó ahí, punto. Porque el humor es cómo construye la situación de romance y de repente la corta. Y la corta dejándonos en duda respecto a cuál fue el resultado. Y el protagonista de esta forma, el protagonista que debería que terminar siendo la persona que queda en mejor posición en esta situación, es la persona que queda en una situación ambigua, porque nosotros no terminamos de saber si tuvo éxito, fue un gran éxito romántico de conquistar a la hermana de Neóbule, o en realidad fue una eyaculación precoz. No sabemos qué es lo que pasó. El propio personaje, que hasta este punto parecía ser el controlador, el que domina la situación, el que domina la moral, porque es el que acusa a Neóbulo de ser una vieja y se acuesta con la hermana, el propio personaje termina siendo parte de la burla. Y ese es el chiste del Jambo, ese es el chiste de Arquíloco. No es una imposición de valores morales a través del simple mensaje de decir yo soy el bueno y estas son unas putas. No, porque el propio poeta es parte del chiste. Y el chiste no está solo en lo que se dice, también está en la forma, también está en el uso de la ambigüedad y también está en la técnica. Y acá está la sofisticación de Arquíloco. La forma del poema refuerza el contenido y el efecto del poema, y eso es lo que hacen los grandes poetas de toda la historia. Usan la forma para reforzar el punto. Bien, vamos a dejar acá y voy a abrir para preguntas si hay alguna pregunta. Y si no, vamos a haber terminado un poco temprano. Pero quería, creo 5 minutos antes para dejar preguntas. Dejar de compartir. Bueno, no viendo ninguna pregunta, entonces vamos a dejar acá. Recuerden, la semana que viene van a tener el teórico de Solón y continúan con lírica coral. Ese sí está ya en el campus, si yo no me equivoco. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias, profe.